Bienvenidos a su tutorial Función de Texto, segunda parte. Les habla Nilo Loaiza. En esta oportunidad vamos a tratar de ver cómo le podemos dar un tratamiento a la separación de nombres y apellidos, que es una parte muy importante cuando tenemos un conjunto de palabras dentro de un determinado data de texto y queremos nosotros darle justamente esa separación. Bien, justamente tenemos este detalle de apellidos y nombres por colaboradores. Por ejemplo, a veces sistemas nos dan las palabras de una manera desordenadas, palabras más mayúsculas, palabras minúsculas, y lo que tendremos que darle es un tratamiento. Por ejemplo, le vamos a dar un nombre propio a esta data. Por ejemplo, nos vamos a fórmulas, nos vamos a texto, y con la función nombre propio acá, nomprop, seleccionamos la celda, selecciono acá la celda, y automáticamente me acomoda con la primera letra de la palabra con mayúscula. ¿Ve? Automáticamente. Entonces ya estoy teniendo un breve avance con esta data que me ha arrojado sistemas de una manera desordenada en las palabras. Luego, quisiera yo tener justamente el número de caracteres que tiene esta celda. Por ejemplo, los números de caracteres vendrían a ser los espacios, punto y coma, palabras, números que hay dentro de una celda. Y me gustaría conocer el total. ¿Con qué función lo hago? Me voy a fórmulas, a texto y me voy a la función largo. Con esta función largo selecciono la celda y me va a decir que tiene 32 caracteres. ¿Ven? ¿Qué significa que tiene 32 caracteres? Que tiene 32 entre palabras y espacios dentro de este párrafo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo acá al final hubiera un espacio más, le voy a poner acá un espacio más, ya serían 33. En este caso, no tiene un espacio al final, entonces estamos hablando que hay 32 palabras, espacios dentro de todo este texto, de inicio a fin. ¿Bien? Luego, una vez que ya tengo el total de caracteres que tiene la celda, la segunda parte vendría a ser eh, el espacio que hay, es decir, cuántos espacios, o decir, en cuántos caracteres va a venir el primer espacio, ¿de acuerdo? Entonces acá me voy nuevamente a la función de fórmulas, texto, y me voy con la función justamente hallar. Esta función hallar me va a determinar justamente el valor del espacio que yo quiero buscar. Por ejemplo, el texto buscado, ¿cuál sería? Le voy a poner entre comillas el espacio. ¿De acuerdo? ¿En qué texto? En este texto. Nada más. Ya, no le pongo número inicial, nada más le pongo así. Perfecto. Es como si yo hubiera puesto a la función simplemente la palabra hallar y le doy la orden que me halle dentro de esta celda justamente este espacio. ¿Para qué? Me dice que es el 9. Bueno, si yo lo cuento de izquierda a derecha me va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ojo, que te está contando inclusive el espacio que te está hallando, ¿no? Es decir, el espacio se encuentra en el carácter número 9, ¿sí? ¿Y esto con qué fin lo hago? Bueno, con el fin de poder encontrar el apellido paterno. ¿Con qué función encuentro el apellido paterno? En este caso voy a escoger desde el lado izquierdo de la celda. Para coger el texto del lado izquierdo, lo que voy a hacer es irme otra vez a fórmula, texto, y me voy a la función izquierda. ¿De acuerdo? Y en la izquierda, justamente selecciono yo el texto. ¿Qué texto? Este texto. Miren, qué interesante es el Excel. No necesariamente tengo que coger la data original, sino la data ya donde está arreglada, que a pesar que tiene una función, ojo, a pesar que tiene una función, estoy considerándolo para que me halle el lado izquierdo. ¿Cuántos caracteres debería tener? Bueno, en este caso, el primer carácter.
Es decir, de primer espacio. Pero hay que tener cuidado, porque cuando yo le pongo el primer espacio, me está considerando también el espacio. Y yo no quiero que me considere el espacio. Entonces es ahí donde le resto -1. ¿De acuerdo? Le doy a aceptar. Y por ejemplo, acá me sale que el apellido paterno vendría a ser Salvador. ¿Se dan cuenta? Ahí está Salvador. Le hago doble clic acá y automáticamente se va ordenando los apellidos paternos. Le voy a dar un rango de izquierda. ¿De acuerdo? Salvador. Bien, perfecto. Ahora necesito yo encontrar los caracteres del apellido paterno. Claro. ¿Cuántos caracteres tiene este apellido paterno? Voy a ponerle, por ejemplo, igual. ¿Con qué función hallaba el carácter del apellido paterno? Hallaba con la función hallar, ¿verdad? Ahora lo voy a escribir. Igual largo. ¿Dónde? Apellido paterno. ¿Bien? Es decir, el apellido paterno en sí, cierro paréntesis, ¿cuántos caracteres tiene? 8, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas letras tiene? Ojo, letras, no necesariamente, no me dice sin espacios, solamente letras, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora necesito determinar el nombre restante, es decir, ya excluí, voy a excluir el apellido paterno y ahora voy a dedicarme a obtener el nombre restante. Yo ya no puedo utilizar la función izquierda porque ya la utilicé. Entonces ahora lo que tengo que hacer es utilizar la función del lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces me voy nuevamente a fórmulas, texto, derecha. Y en derecha justamente le voy a poner el texto. ¿Cuál es el texto? Voy a poner el texto total, donde están todos los nombres. Pero justamente acá en los caracteres le voy a considerar que me busque de derecha a izquierda todos los caracteres, es decir, los 32 caracteres, menos el carácter del apellido paterno, es decir, que reste el apellido paterno, porque son 8, pero también menos el espacio. Recuerden que acá, en los 32 caracteres, está incluyendo el espacio entre Salvador y García. Entonces, ese espacio lo tengo que eliminar, ¿de acuerdo? Le voy a dar a aceptar. Y ahora sí, si se dan cuenta, aparece ordenado desde García, Rodolfo, Valentín. Es decir, coge el apellido ya materno y los otros nombres. Si yo no le hubiera puesto el -1, se generaría acá un espacio, ¿ve? Pero como le pongo yo acá el -1, le estoy quitando el espacio que posiblemente ahí me hubiera generado, ¿de acuerdo? Y lo jalo, y si se dan cuenta, ya comienza a tener el número los números, el nombre restante que está quedando. Ahora voy a considerar el espacio, es decir, habría que ver, en primer lugar, cuántos espacios tiene, ¿verdad? A ver. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repetir la secuencia. Es como si estuviera en la misma parte que el inicio, ¿de acuerdo? Es decir, en el espacio voy a hallar dónde se encuentra el primer espacio, pero del nombre restante. Es decir, voy a digitar ahora la palabra hallar, la función hallar, porque yo quiero hallar justamente, entre comillas, un espacio, punto y coma, dentro de un determinado texto, es decir, dentro de este texto. ¿Sí? Y cierro paréntesis. En este caso, a partir del carácter número 7, ahí se va a encontrar recién el primer espacio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Si 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que coge el espacio, el primer espacio. Y eso justamente lo que tengo que evitar. Ahora sí puedo sustraer el apellido paterno como lo hice con el apellido materno, ¿no? Es decir, voy a utilizar la función izquierda
voy a seleccionar la celda, luego voy a seleccionar justamente el número de espacios y le voy a quitar ese espacio que implícitamente se encuentra en el último carácter de esta celda. Bien, voy a poner igual izquierda, voy a dar un poquito más para acá, izquierda, el texto, punto y coma, el número de caracteres, en este caso sería el 7, porque va a coger los caracteres de izquierda a derecha. Es decir, el Excel lo que va a hacer es empezar a contar de la izquierda la G, la A, la R, la C, la I, la A, y el espacio, porque le estoy considerando el número 7. Pero le voy a quitar -1 porque yo no quiero que me contabilice el espacio. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis y le doy Enter. Y acá me jala la palabra García, es decir, el primer apellido materno. Doble clic, listo. Y ya tengo justamente el primer apellido materno. Y vuelvo con la misma característica, ¿de acuerdo? Vuelvo con la misma característica para ver cuántos caracteres tiene el apellido materno. Bien, entonces acá sigo la misma secuencia, ¿no? Cuando hice yo el apellido paterno. Es decir, ahora necesito los caracteres del apellido paterno. Acá igual, los caracteres del apellido materno, largo. La función largo. Cierro paréntesis. Tiene 6, pero hay que recordar que también tiene su espacio. Y ahora el nombre restante. De manera similar a como hice. Pero ojo, acá hay que tener en cuenta que como estoy cogiendo el total de caracteres, acá ya va a haber 2 espacios, ¿verdad? ¿Por qué va a haber 2 espacios? Porque justamente es acá donde está el espacio entre Salvador y García y el espacio entre García y Rodolfo. Ojo, entonces voy a hacer lo mismo por parte de la función de derecha. Voy a irme por acá. Igual le puedo poner derecha y pongo el texto principal, que en este caso sería el de apellidos y nombres, punto y coma, el número de caracteres. El número de caracteres, en este caso, el número de caracteres total, ¿verdad? Menos el número de caracteres del apellido paterno, ¿verdad? Menos el número de caracteres del apellido materno y menos 2 espacios, ¿de acuerdo? Recuerden, el espacio de entre Salvador y García y el espacio de García y Rodolfo. Cierro paréntesis, le doy Enter. Y ahora me aparecen los nombres restantes. Los 2 nombres restantes, o para poderle dar esta opción, ¿no? Selecciono los 2 y lo corro hacia abajo. Y miren, ya voy teniendo de manera separada los apellidos, el apellido paterno, el apellido materno, y ya tengo los nombres. Pero necesito separar los nombres. Ojo, a veces va a haber opción donde se tenga un solo nombre, ¿de acuerdo? Entonces, si queda un solo nombre, quedaría ahí, nada más. Tendría que ordenarlos más bien y separar. Como a veces puede tener 3 nombres, entonces voy a seguir la secuencia hasta agotar el número de nombres, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer es ahora el mismo tratamiento, darle el espacio, en este caso de nombre restante. El espacio que va a ser con la función hallar, yo quiero hallar el espacio, comilla, espacio, cierro comillas, punto y coma, y el valor de este espacio donde quiero encontrar, que en este caso es en el nombre restante. Cierro paréntesis, Enter. Significa que el espacio en el nombre restante está en el carácter número 8. ¿De acuerdo? Número 8. Hago doble clic acá en la esquinita inferior y ya tengo los espacios de los demás nombres. ¿Sí? Como ya tengo el espacio de los demás nombres, de manera similar, como hice acá el espacio y comencé a sacar de la izquierda justamente los datos, quitándole el espacio, también hago lo mismo, el mismo tratamiento para el primer nombre. Pongo igual, izquierda, me voy al texto ahora de
de los nombres restantes, que es Rodolfo Valentín, punto y coma, y justamente selecciona de izquierda a derecha los primeros 8 caracteres. Pero le quito -1 porque recuerden que el octavo es en el espacio. Es decir, los 7 primeros caracteres. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis, enter. Y me da el nombre de Rodolfo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo el primer nombre, miren. Ya tengo el primer nombre. Ahora me falta el último nombre. Ojo, vuelvo a repetir. Si estuviera solamente un solo nombre, quedaría ahí. Y quedaría desde acá nomás, ¿no? En este caso aparece separado porque tiene 2 nombres. Ahora vamos con el carácter del primer nombre, de manera similar como hicimos acá, ¿no? Hicimos con el apellido paterno, le sacamos el carácter, el apellido materno, le sacamos el carácter, el primer nombre, también le vamos a sacar el carácter, con la función largo. Le pongo el texto, justamente, y ahí tenemos, básicamente, cierro paréntesis, enter. Son 7 caracteres, ¿verdad? 7 caracteres. Le hago doble clic y ya tengo los caracteres. Ahora, ¿cómo hago para calcular el segundo y último nombre? Necesito quitarle, ¿no? El último nombre. Entonces, lo que voy a tener que hacer es justamente la misma función que hice para hallar el primer nombre, de izquierda a derecha. Pero ojo, hay que tener en cuenta que en esta oportunidad yo tendría que hacerlo más bien desde la derecha, más que de la izquierda. Entonces, para hallar el segundo nombre, tengo que darle yo de derecha a izquierda. Muy similar a como se encontraba acá para el nombre restante. Es decir, yo necesito coger justamente el último nombre. Pero hay que tener en cuenta que hemos restado 2 caracteres y en esta oportunidad ya vamos a restar 3, porque hay 3 espacios, ¿no? Es decir, entre Salvador y García hay 1, entre García y Rodolfo hay 2 y entre Rodolfo y Valentín hay 3. ¿De acuerdo? Hay que tener eso en cuenta para poder justamente usar esta misma fórmula, pero en la última sección. Vamos a ponerle acá. Igual derecho. Derecho. Texto. Vamos a seleccionar el texto ya acomodado. Vamos acá arriba. Punto y coma. Número de caracteres. Vamos a considerar el número total, pero le vamos a quitar justamente los números de caracteres del apellido paterno, menos el número de caracteres del apellido materno, menos el número de caracteres del nombre, del primer nombre. Pero menos los espacios, porque tengan, si bien es cierto, los caracteres del primer nombre, del apellido materno y del apellido paterno, no tienen espacios, pero de donde estoy cogiendo el total de caracteres, sí tiene espacios entre Salvador García 1, entre García Rodolfo 2 y entre Rodolfo Valentín 3. Entonces le voy a poner -3. Cierro paréntesis, enter. Y ya tengo el último nombre que es Valentín. Hago doble clic y automáticamente tengo los nombres de forma independiente. Bien, entonces acá ya tenemos justamente de una celda que teníamos de una manera desordenada y en una celda estaban todos los nombres y apellidos juntos, ahora lo hemos separado en apellido paterno, en apellido materno, otra celda en el primer nombre y otra celda en el segundo nombre. Si tuviera un tercer o hasta cuarto nombre, se seguiría la misma secuencia. Siempre en el último vamos a considerar el derecho, es decir, el derecho como nombre restante, ¿no? Como nombre restante. Siempre, si se dan cuenta, siempre usábamos la función derecha. Nada más que en esta oportunidad hemos ya siempre restado los espacios. Bien, muy bien. Por favor, si tienen algún comentario o alguna pregunta, alguna sugerencia al respecto, lo pueden realizar por intermedio del YouTube. Y por favor, traten de hacer like y compartir a sus compañeros este video que les va a servir mucho para su desarrollo profesional. Muchas gracias. Hasta luego.